No pocas veces los teóricos de la conspiración parecen acertar en sus hipótesis sobre oscuros intereses que hay detrás de algunas personas. Los que son más propensos a esta serie de afirmaciones son por lo general científicos o académicos que poseen una serie de informaciones que no deben salir a la luz por ningún motivo. Se alega que se podría tratar de seguridad nacional debido a que esta información puede ser conocida por una nación rival. Es en este escenario que surge un hombre, Vladimir Alexandrov. Hoy en día en los titulares de todo el mundo aparecen noticias que alertan sobre el cambio climático, algo que está afectando gravemente las condiciones de vida en la Tierra. Vladimir fue un pionero en toda esta teoría, con una serie de investigaciones que ya desde aquellos tiempos alertaban. También hacía trabajo científico sobre el calentamiento global y una predicción escalofriante que llamó el invierno nuclear. Además de la investigación a través de modelos computacionales, daba conferencias de prensa en muchas partes del mundo que eran muy concurridas debido a la importancia de los temas. Aquí se encuentran los intereses de dos naciones rivales, Rusia y Estados Unidos, donde al parecer las agencias de inteligencia están involucradas en la misteriosa desaparición de este científico. En marzo de 1983, el astrónomo estadounidense Carl Sagan había advertido sobre los efectos catastróficos de una potencial guerra nuclear en el clima del planeta. The global balance of terror, pioneered by the United States and the Soviet Union, holds hostage all the citizens of the Earth. Each side persistently probes the limits of the other's tolerance, like the Cuban Missile Crisis, the testing of anti-satellite weapons, the Vietnam and Afghanistan wars. The hostile military establishments are locked in some ghastly mutual embrace. Each needs the other. But the balance of terror is a delicate balance with very little margin for miscalculation. And the world impoverishes itself by spending $1 trillion a year on preparations for war, and by employing perhaps half the scientists and high technologists on the planet in military endeavors. How would we explain all this to a dispassionate extraterrestrial observer? What account would we give of our stewardship of the planet Earth? We have heard the rationales offered by the superpowers. We know who speaks for the nations, but who speaks for the human species? Who speaks for Earth? From an extraterrestrial perspective, our global civilization is clearly on the edge of failure in the most important task it faces, preserving the lives and well-being of its citizens and the future habitability of the planet. But if we're willing to live with the growing likelihood of nuclear war, shouldn't we also be willing to explore vigorously every possible means to prevent nuclear war? Shouldn't we consider in every nation major changes in the traditional ways of doing things, a fundamental restructuring of economic, political, social, and religious institutions? We've reached a point where there can be no more special interests or special cases. Nuclear arms threaten every person on the Earth. Tres meses después, en el Centro de Cómputo de Moscú, el equipo de Alexandrov
Comenzó a estudiar el tema. Si Estados Unidos y Rusia usaran solo 1/3 de sus arsenales atómicos, la contaminación oscurecería el cielo durante meses y las temperaturas descenderían a -30 grados centígrados. En efecto, anunciaría el fin de la raza humana. Él era una joven luminaria de la ciencia soviética, un hombre que en más de 8 viajes a los Estados Unidos tuvo más contacto directo con la alta tecnología estadounidense que cualquiera de sus compatriotas. La especialidad de Alexandrov era la ciencia atmosférica, un modelo de la atmósfera que es una de las simulaciones más complejas de la ciencia, por lo que los investigadores en este campo siempre buscan lo último en tecnología informática. En Colorado, a Alexandrov se le permitió ejecutar un modelo atmosférico en la supercomputadora Cray, una máquina mucho más avanzada que cualquier otra en la Unión Soviética. El acceso a este poderoso procesador de números sin duda lo convirtió en un valioso conducto de información para el Kremlin, hambriento de tecnología y en un riesgo potencial para la seguridad de las agencias de inteligencia estadounidenses. Alrededor de la época de su desaparición, el Pentágono tomó medidas para negar el acceso a las supercomputadoras a todos los científicos visitantes del bloque del Este, sin importar cuán legítimas fueran sus propuestas de investigación. Por lo tanto, Alexandrov tuvo la distinción única de ser el primer científico soviético, y quizás el último, en utilizar ampliamente las supercomputadoras estadounidenses. Alexandrov también fue valioso para la Unión Soviética como su principal portavoz sobre los horrores del invierno nuclear, el efecto catastrófico de la guerra nuclear en la atmósfera. Cuando la prensa estadounidense abordó el tema del invierno nuclear a fines de 1983, Moscú alentó a Alexandrov a hablar sobre el tema, con la esperanza de que su oratoria movilizara aún más el sentimiento antinuclear. Este afable incondicional de la ciencia y las relaciones públicas soviéticas desapareció misteriosamente en Madrid mientras pronunciaba su enésima charla sobre el invierno nuclear. Dejó tras de sí un rastro enredado que terminó en un muro en blanco de preguntas. Nuevos informes de sus últimas horas conocidas muestran un lado de Alexandrov que era desconocido para sus amigos estadounidenses. Estos informes pintan la imagen de un hombre en una situación desesperada, un hombre que trató de beber hasta el olvido y, según un relato, que trató de saltar de un automóvil en movimiento y hacer una última y desesperada carrera hacia la libertad, la primera de Alexandrov. Todavía hay tantas teorías sobre el destino de Alexandrov como puntos en una brújula. Recorren toda la gama, desde la desaparición hasta el asesinato. Aunque es concebible que esté ahora en Estados Unidos en manos de la CIA, como especulaban los primeros informes del Washington Times, o quizá haya sido eliminado por la KGB al saber que se pasaría al bando occidental como investigador climático y sabedor de los secretos científicos de Rusia.